Carras Balujo a Uribe por su amena y completa exposición. Vamos a terminar el foro de hoy con la intervención del profesor Miguel Enrique Rojas Gómez. Como lo dije al principio, él es el director de la revista del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, es docente y autor de varias obras jurídicas sobre derecho procesal que todos conocemos. Bienvenido, doctor Miguel Rojas, a este foro del Instituto Colombiano de Derecho Procesal. Gracias, doctor Ulises. Un saludo cordial para las directivas del instituto y por intermedio de ustedes un saludo al maestro Jairo Parra Quijano. Gracias por la invitación y quiero simplemente, para culminar este foro, hacer algunas precisiones. A estas alturas de la vida, preguntarle a un abogado si prefiere, un abogado colombiano, si prefiere la virtualidad o no, es más o menos igual a preguntarle si quiere hacer un memorial, si prefiere hacer un memorial en un computador o en una máquina de escribir. En realidad, yo creo que la respuesta la supone todo el mundo. De manera que estoy exonerado de exponer las ventajas de la virtualidad y, por supuesto, también de exponer las ventajas del decreto 806. La comodidad que hemos podido tener los abogados a partir de la vigencia del decreto 806 en medio de la pandemia, pues creo que nadie la discute. Por eso es importante que el Congreso de la República se dé a la tarea como legislador ordinario de examinar los preceptos del decreto 806 y en medio del debate democrático característico del proceso legislativo, determine cómo debe regir cómo deben regir esas normas a partir del 4 de junio de este año. Pero en esa dirección tengo un par de anotaciones que han surgido de las anécdotas que me han narrado algunos colegas y que voy a tratar de compartir por lo menos dos anécdotas con ustedes. La primera es esta. Gilberto es un agricultor que vive en una aldea cercana a Chiquinquirá. En diciembre del año pasado, 2021, quiso hipotecar su predio rural para obtener un crédito que necesitaba. Tras obtener el certificado de tradición de su inmueble, pudo observar que había sido embargado por el juez promiscuo de su municipio, por lo que regresó a su hogar y al día siguiente madrugó a llegar al juzgado a averiguar el motivo del embargo. Allí, después de 2 horas de espera, a eso de las 10 de la mañana, fue atendido por la única persona, por la única empleada del juzgado que apareció, quien se limitó a indicarle que cualquier información debía pedirla por correo electrónico. En medio de su ignorancia y de la perplejidad que eso le causó a Gilberto, consiguió que una persona le explicara el concepto de correo electrónico, le abriera una cuenta de correo electrónico y además le hiciera a su nombre la petición al juzgado. Por más de 10 días sucesivos acudió a la misma persona para preguntarle por la respuesta del juzgado. Finalmente, en enero de este año, llegó la respuesta esperada y en ella le indicaban que debía esperar la notificación del mandamiento ejecutivo por correo electrónico o ir al juzgado en horas hábiles a notificarse personalmente y obtener la información que deseaba. En resumen, tuvo que Gilberto esperar más de un mes para que le dijeran por correo electrónico lo que le habrían podido decir cara a cara en un minuto, el primer día que fue juzgado. Lo que vivió Gilberto, la pregunta ¿es extraño o es excepcional? Claro que no. Es apenas el botón de muestra de lo que vive la población rural. Y la población rural son 12 millones de colombianos.
Esos 12 millones de colombianos que habitan en el campo suelen tropezar con ese tipo de situaciones desde que la pandemia obligó al aislamiento social. Esos 12 millones de colombianos que antes de la pandemia acudían personalmente al juzgado comercio municipal sin necesidad de abogado a buscar respuestas a sus inquietudes y dificultades después de que empezó la pandemia, ya no lo pueden hacer porque están obligados a emplear canales digitales que no dominan, no saben manejar y además de eso no tienen cómo acceder a ellos. Y aunque en el decreto 806 en alguna parte dice que en el sector rural se debe prestar especial atención, la verdad es que el decreto omitió decir en qué consiste esa especial atención para garantizar el acceso al sistema de justicia. Por lo que esa expresión no pasó de ser un canto a la bandera. En realidad, nunca se van a adoptar medidas especiales en beneficio de los campesinos, porque el campesinado es ese sector excluido al que se le ofrecen solo discursos de buenas intenciones y nada se hace en realidad, porque no tiene doliente. ¿Cómo puede o cómo será percibido el sistema de justicia en este momento por una persona como Gilberto, a quien le pasó lo que les estoy contando? ¿Qué es lo que viven los campesinos, por lo menos en 500 municipios del país? Municipios en donde no hay sino un juez promiscuo municipal, donde la población es poca, pero que esos campesinos necesitan con alguna frecuencia acudir al juzgado. Pero resulta que en el juzgado entienden ahora que no necesitan abrir el despacho al público, no necesitan hacer atención al público y simplemente cumplen con indicarle a todo el público que deben hacer todas sus actuaciones a través de correo electrónico, porque además así lo dice el artículo 3º del decreto 806. Y ese es el fundamento para poner al campesino en ese tipo de dificultades. Y yo me he preguntado muchas veces si esa es la atención que merece el campesino o el ciudadano de pie en el sistema de justicia. Ese es el trato que merece una persona de 60 o 70 años que necesita acudir al sistema de justicia a pedir que se protejan sus derechos y que nunca ha manejado un computador, o que no sabe qué cosa es internet, que no sabe qué son canales digitales, o que tampoco sabe qué es un correo electrónico. Por supuesto que sería ideal que los colombianos tuviéramos a disposición todos un equipo electrónico y supiéramos manejarlo. Y para nosotros los abogados y todos los profesionales quizás eso no tenga problema y eso nos daría lugar a que todos podemos entrar al metaverso y vivir una experiencia maravillosa. Pero la realidad social en Colombia es otra. No todos los justiciables son abogados ni profesionales. Hay, como les digo, 12 millones de campesinos abandonados por el Estado y muchos de ellos son analfabetas, viven en viviendas rudimentarias, sin las mínimas comodidades, nunca han tenido en sus manos un aparato electrónico, no saben manejarlo y no están en disposición de adquirirlo y mucho menos de hacer un curso intensivo para aprender a operar. No tienen conectividad a internet muchos de ellos, no saben crear una cuenta de correo electrónico y mucho menos manejarla. Esos campesinos que han dedicado 30 o 40 años de sus vidas a cultivar la tierra, sin tocar siquiera un computador, carecen de aptitud para comunicarse por medio de las herramientas tecnológicas que nosotros sí manejamos. Decirles que su acceso al sistema de justicia debe ser por correo electrónico equivale a echarles la puerta por la cara, a negarles el acceso a la justicia como castigo por pertenecer a ese sector de la población que tradicionalmente ha estado excluido de educación, salud y servicios públicos. Además, es inocultable que hay 22 millones de colombianos que están en situación de pobreza. Es que no estamos en una sociedad igualitaria, estamos en una sociedad excesivamente desigual.
Y esos que están en situación de pobreza, aunque residan en centros urbanos, viven del rebusque, han pasado su vida privados de oportunidades, carecen de la misma comunidad en sus de la mínima comunidad en su comodidad en sus viviendas. Muchos no tienen conectividad, no tienen cómo manejar, por supuesto, una cuenta de correo electrónico. Y como correlato, el Estado supedita la atención de sus demandas de justicia a que lo hagan por correo electrónico. Creo que ese es un punto que debe tenerse en cuenta para determinar si después de la pandemia, porque una cosa es en medio de la emergencia, en medio de la pandemia, y otra bien distinta, después de terminada la pandemia, pues como ahora, en la situación que ahora vivimos, que podemos movilizar. Si después de la pandemia realmente vale la pena seguir diciéndole a los campesinos que para presentar cualquier inquietud a un juzgado tienen que hacerlo a través de una cuenta de correo electrónico que no saben manejar. Este sistema, esta orden que contiene el decreto 806 y que está hecha sin pensar, como es lógico, en los campesinos, les ha creado realmente una suerte de discapacidad que los obliga a acudir a otras personas para que les ayuden a presentar cualquier reclamo o a formular cualquier inquietud ante la justicia. Y creo que eso no es lo ideal. Otra anécdota que les quiero contar para que nos contextualicemos. Antonio tiene 45 años y comenzó su emprendimiento con un pequeño asadero en el occidente de Bogotá, donde tiene que trabajar 15 horas diarias para atender su negocio. Después de haber sido despedido de una empresa donde trabajó hasta 2019 como auxiliar contable. En noviembre de 2021 fue sorprendido con una diligencia de secuestro sobre su vivienda, decretada en un proceso ejecutivo promovido por una entidad financiera. Enterado de la situación, acudió a un abogado para que lo defendiera, a sabiendas de que no tenía deuda pendiente con la entidad financiera. Al revisar el expediente, el abogado observó que en el proceso estaba en firme el auto que ordenó seguir adelante la ejecución y la liquidación del crédito, porque el mandamiento ejecutivo fue remitido varios meses antes a la cuenta de correo electrónico que Antonio había suministrado a la hora de contraer la obligación con la entidad financiera. Con sustento en lo que dijo la Corte Constitucional en la sentencia C-420-2020, el abogado pidió decretar la nulidad de la notificación del mandamiento ejecutivo y de la actuación que venía después. Afirmó en la solicitud de nulidad que su poderante olvidó la contraseña de la cuenta de correo electrónico que usaba en su antiguo empleo y que por ello nunca accedió al mensaje de datos. El juez le negó la declaración de nulidad con fundamento en los precedentes de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, según los cuales la notificación se entiende surtida con la prueba de que el mensaje de datos ha sido depositado en la bandeja de entrada de la cuenta de correo electrónico, sin que sea necesario que el destinatario haya accedido al mensaje. El abogado apeló la decisión, pero la decisión fue confirmada con el mismo argumento, con fundamento en el precedente de la Corte Suprema de Justicia. Por supuesto que el caso, en este caso, lo que hubo fue una infracción al condicionamiento que puso la Corte Constitucional. Pero esa infracción es constante, porque la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia mantuvo su criterio hasta hace muy poco. Y a pesar de que le hizo retoques en febrero de este año, lo cierto es que los jueces siguen aplicando la norma tal cual está en el decreto 806, sin consideración, sin tener en cuenta el condicionamiento de la Corte Constitucional. Yo, haciendo un poco de análisis en torno a este punto de la notificación prevista en ese decreto y mirando este caso, me preguntaba
¿Qué tiene de bueno adelantar un proceso contra una persona sin procurar que ella se entere de la demanda? ¿Cuál es el beneficio que se puede derivar para la sociedad de que se avance en el trámite de un proceso sin facilitar que el demandado se defienda? Se supone que todo sistema de notificación apunta, o por lo menos esa debe ser la intención del legislador, buscar que realmente el demandado, la persona que es convocada, especialmente el demandado, se entere de la demanda y por supuesto que tenga la oportunidad de defenderse y ojalá tenga holgura para defenderse, porque lo que se trata es de que el juez pueda escuchar al demandado y obviamente después de escucharlo pueda juzgar y pueda aplicar el derecho sustancial. Pero en ausencia, a espaldas del demandado, avanzar con un proceso no creo que tenga mucho sentido, no creo que tenga una finalidad muy legítima. Y realmente es importante, a mi juicio, que los justiciables siempre tengan la percepción de legitimidad de toda la actuación de las autoridades jurisdiccionales. No es bueno, a mi juicio, no es bueno que los justiciables queden con la idea de que el sistema de justicia está hecho para actuar a partir de unos ritos sin tener en cuenta la posibilidad de defenderse. Y eso es lo que se ha propiciado a partir del sistema de notificación personal del decreto 806. Que claro, se hizo ese sistema de notificación personal en medio de la pandemia porque había que buscar una solución para el estancamiento de las notificaciones en ese momento. Pero es que eso ya no tiene la notificación ya no tiene ese mismo obstáculo que tenían en esa época. En esa época es que no había posibilidades de desplazarse ni hacerse atender en un juzgado para hacer la notificación personal que está en el Código Penal del Proceso. Claro, pero eso ya pasó. Eso ya la situación cambió. Y hoy no hay necesidad de poner en peligro el derecho de defensa de las personas con un sistema de notificación un poco más rápido, pero más riesgoso. Y no tiene ningún sentido que por andar corriendo, ahorrando 10 días en la notificación, pongamos en peligro el derecho de defensa de las personas. Ante todo, el proceso es legítimo si se respeta, si se hace lo posible por observar el derecho de defensa de las personas. Ahora, he escuchado atentamente las opiniones de quienes sostienen que es mejor dejar que el decreto se perpetúe y que las cortes arreglen todo esto. No, miren, si las normas han demostrado, si ya en 2 años se ha demostrado que hay unos retoques que vale la pena hacer para garantizar el derecho de defensa de la gente, porque estamos pensando en una legislación para todos los colombianos. ¿Cuál es la razón para que no hagamos esos retoques en este momento, que es cuando está en trámite en el Congreso de la República, en el debate democrático, para que cuando salga esa ley, que ojalá salga muy rápido, se hayan corregido esos pequeños defectos que se han notado, que han producido consecuencias dramáticas y que se pueden evitar? Se pueden evitar simplemente modificando un renglón del artículo o lo que sea, una frase, una palabra. ¿Cuál es el problema? Estamos precisamente en el momento para hacer esas correcciones. No tiene ningún sentido que avancemos en el trámite de un proceso legislativo que va a producir una ley que ya se sabe que tiene defectos y que esos defectos pueden producir consecuencias dramáticas y que pueden afectar los derechos, el derecho de defensa de las personas, y por ese camino pueden afectar gravemente el derecho sustancial que los jueces deben realizar. No esperemos que los jueces hagan interpretaciones reforzadas o que hagan esfuerzos, y muchas veces los jueces, si bien es cierto, hay muchos que lo hacen, hay otros que sencillamente se limitan a aplicar la ley tal cual está, ni siquiera mirando los criterios jurisprudenciales, ni mucho menos, ni siquiera mirando los condicionamientos que ha puesto la Corte Constitucional. Entonces, si ya estamos en condiciones, estamos en el momento preciso para hacer las correcciones, ¿por qué no hacerlas? Si eso no cuesta, eso no tiene onerosidad, se pueden hacer las correcciones. Y ojalá con ello podamos tener una nueva normatividad, con ese texto normativo
debidamente corregido, que nos permita seguir gozando de la comodidad que nos da la virtualidad, pero también que nos permita darle una solución a la gente que no tiene la posibilidad de utilizar la virtualidad y que ha tenido que enfrentarse a una serie de incomodidades y a una serie de dificultades que no tendrían por qué asumir. El Estado debe procurar que la atención del servicio de justicia sea constante y se le ofrezca a todas las personas, aún los que no pueden utilizar herramientas tecnológicas. Mil gracias a todos por su atención. Espero seguir adelante, seguir contribuyendo en lo que pueda para el mejoramiento de las disposiciones procesales. Mil gracias y buenas noches. Bueno, muy amable al doctor Miguel Enrique Rojas por su exposición y por sus ejemplos para reflexionar sobre la situación de un amplio grupo de colombianos que deben llevar a la adopción de medidas que disminuyan las brechas tecnológicas y además reflexiones que obligan a aplicar con toda su dimensión los artículos 1, 2 y 3 del decreto 806 del año 2020 que garantizan los derechos fundamentales de todas las personas en el proceso judicial. De esta manera terminamos. Gracias a todos por su intervención en este foro, por sus aportes y por sus comentarios que serán considerados en el trabajo que se está iniciando en el Instituto Colombiano de Derecho Procesal para sugerir al Congreso una reforma del Código General del Proceso en procura de tener un código más moderno, más eficiente, que permita la realización de los derechos sustanciales, claro está, siempre con plena garantía de los derechos fundamentales. Los invitamos al próximo foro el día miércoles 20 de abril del año 2022 de 6 a 8 de la noche para continuar haciendo estos estudios, estas consideraciones en torno a la justicia virtual y además para seguir identificando medidas de ajuste que requiere el Código General del Proceso con el fin de que en el segundo semestre podamos hacer una sugerencia al Congreso de la República en esta importante dirección. Una feliz noche para todos y no olviden inscribirse al Congreso Colombiano de Derecho Procesal del 5 al 9 de septiembre, donde además se tratarán muy ampliamente todos estos aspectos tan interesantes por algunos de los que han estado hoy en este foro y por otros miembros del Instituto expertos en la materia, porque es un punto o son puntos que interesan a toda la comunidad jurídica colombiana. Gracias por acompañarnos y buenas noches.